Buenas jóvenes, el día de hoy en su clase de análisis y diseño hablaremos sobre los análisis de los requerimientos de la información. Como primer tema tenemos la técnica de recopilación de información. Metodológicamente son una serie de prescripciones y recomendaciones que el analista debe respetar como condiciones para asegurar la validez y la confiabilidad de los datos. En un sentido más completo, la técnica de recopilación de información son el conjunto de procedimientos que se realizan de manera sistemática y de forma efectiva para obtener todos aquellos datos que sirvan para emitir juicios que permitan calificar el desarrollo e implementación de acciones de manera objetiva. Como subtema tenemos la entrevista. Es una técnica cualitativa de recogida de información en la que participan los individuos, aunque pueden participar más. Esta no se considera una conversación informal, pues tiene una intencionalidad, un objetivo. En otras palabras, la entrevista es una conversación entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado. Estas personas dialogan con arreglo a cierto esquema o pauta de un problema a cuestión determinado, deteniendo un propósito profesional. Una entrevista tiene la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de acción recíproca. La duración debe ser de entre 45 a 60 minutos. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o experiencia importante que transmitir. En otras palabras, es quien se le aplica el instrumento de recolección de datos, o sea, la entrevista. El entrevistador es el analista que dirige la entrevista, domina el diálogo, presenta al entrevistado el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista, es decir, es la persona encargada de aplicar la entrevista. Bueno, ahora veremos lo que es funciones de la entrevista. Toda entrevista debe tener objetivos claros, es decir, que debe estar planificada para poder obtener información general o específica de un proyecto de software. Las funciones básicas de la entrevista son tres y las vamos a mencionar. La número 1, obtener información de individuos o grupos. La número 2, facilitar la recolección de información. Y la número 3, influir en ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo, entre opiniones, sentimientos, comportamientos, etc. Bueno, ahora veremos lo que son las ventajas de la entrevista. Las ventajas de la entrevista tenemos tres. La primera sería, es una técnica eficaz para obtener datos relevantes. La número 2, su condición es verbal. La número 3, cada gesto, tono de voz, énfasis, etcétera, que aporte información sobre el tema y persona entrevistada. Estas serían las ventajas de la entrevista. Ahora veremos las desventajas. Como primera ventaja tenemos limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y entrevistado. Como número 2, dificultad al nivelar y dar el mismo peso a todas las respuestas. Y número 3, falsificaciones que deforman o exageran las respuestas. Estas serían las tres desventajas de la entrevista. Ahora pasaremos a los pasos para el desarrollo de una entrevista. Para desarrollar una entrevista debemos seguir unos pasos. Como primer paso tenemos preparación de la entrevista. Número 2, investigación de la información general de la entrevista. Como número 3, abordar gradualmente al interrogado. Como número 4, ayudar al interrogado para que se sienta seguro. Y como número 5, actuar con espontaneidad y franqueza y no con astucia y rodeo.
Consideraciones para diseñar una entrevista. Para el diseño de una entrevista debemos considerar 1. El tipo de pregunta. 2. La selección del personal que se entrevistará. 3. La planeación. 4. Investigación de características del entrevistado. Y 5. Interpretación de información recibida. Tipos de preguntas. Una técnica de recopilación de información deberá incluir preguntas de distinto tipo en función del planteamiento en la entrevista. Y tenemos la siguiente. Pregunta abierta. Ofrece al entrevistado la posibilidad de expresar pensamientos, ahondar en un tópico libremente. En consecuencia, son las que permiten al encuestado responder libremente. Luego tenemos las preguntas cerradas. Son las que permiten contestar mediante una serie de alternativas. A su vez, hace que el entrevistador limite la opción de respuesta del entrevistado. Luego tenemos las preguntas de evaluación. Son preguntas dirigidas para la valoración de casos o aspectos. Y por último tenemos las preguntas introductorias o motivadoras. Son las que realizan al principio de la entrevista y tienen como objetivo despertar el interés de la persona que se va a entrevistar. Bueno, ahora veremos, ya vimos los tipos de preguntas, ahora veremos los tipos de entrevistas. Entrevista estructurada, llamada también formal o estandarizada, se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Se plantea idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre alternativas que se ofrece. Para orientar mejor la entrevista, se elabora un cuestionario que contiene todas las preguntas planteadas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista, el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la interacción personal. Las ventajas de la entrevista estructurada son: la información es más fácil de procesar, el entrevistado no necesita estar entrenado y hay uniformidad en la información obtenida. Como desventaja tenemos: es difícil de obtener información confidencial y se limita la posibilidad de profundizar en un tema que surge durante la entrevista. Ahora veremos el otro tipo de la entrevista, que es la entrevista no estructurada. Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las preguntas que vayan surgiendo durante la entrevista. Ventaja: permite profundizar el tema de interés. 2. Orienta posibles hipótesis y variables. Estas serían las ventajas. Las desventajas de la entrevista no estructurada serían: se requiere de mayor tiempo, es más costosa por la inversión de tiempo, se dificulta la tabulación, se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información. Bueno, ahora veremos que dentro de la entrevista no estructurada se mencionan 3 subtipos. El primer subtipo es a profundidad. Es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. La otra técnica sería enfocada. Es una entrevista en profundidad, pero específicamente dirigida a situaciones e individuos concretos. La entrevista enfocada realiza específicamente la reconstrucción de una experiencia personal concreta. Y la 3 y última sería focalizada. Es una entrevista de forma grupal con un ambiente en el que se intercambian puntos de vista
y los individuos encuentran una mayor facilidad de reflexión sobre el tema tratado. Bueno, esto sería todo lo que hablaríamos hoy en la clase de análisis y diseño correspondiente al tema. Ahora vamos a realizar una serie de tareas. Como primero, deberá escribir en su cuaderno los conceptos más importantes de la presentación. En segundo, desarrollará una estrategia donde observará la imagen que se le presenta a continuación y va a determinar las siguientes actividades: determinar quién es el entrevistador y el entrevistado en la figura, y describa la relación dual que existe entre los dos participantes de la imagen. Y abajo van a escribir la relación. Bueno, como tarea número 3 y estrategia número 2 tenemos: lea determinadamente cada pregunta y a la par de la misma escribe el tipo de pregunta que es considerado la respuesta del cuadro de abajo. Por ejemplo, aparece la pregunta ¿cuántos años tiene de vivir en Europa? Y ustedes tienen que colocar a la par si es una pregunta cerrada, si es una pregunta introductoria, si es una pregunta de evaluación o es una pregunta abierta, y así sucesivamente. Bueno, esto sería todo, y recordarles no salir de casa, lavarse las manos, estornudar en el codo y no salir de casa para prevenir el COVID-19.